Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Vamos con el desarrollo de las noticias. Les contamos. El viceministro de Economía explicó a la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea cómo fue construida la proforma presupuestaria 2024 del gobierno. Dijo que los fondos que provengan del IVA tendrán como prioridad la seguridad. Nuestra compañera Karen Aro sigue de cerca la comparecencia y a esta hora nos cuenta los detalles. Karen, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. En efecto, este lunes inició aquí en la Asamblea Nacional ya el tratamiento oficialmente de la proforma presupuestaria que envió el presidente Daniel Noboa la semana pasada aquí al Legislativo. En la Comisión de Régimen Económico recibieron hoy las comparecencias primero del viceministro de Economía y también del Servicio de Rentas Internas. Hablaron de cómo se conformó este presupuesto para el año 2024. Los legisladores aprovecharon la presencia de las autoridades para expresar su preocupación, por ejemplo, en la reducción de cierto porcentaje en el presupuesto que tiene que ver, por ejemplo, con las universidades. Pero ¿qué otras preocupaciones tienen, por ejemplo, del rubro que se desprenderá del incremento del IVA? Veamos en el siguiente reportaje. El primero en comparecer ante la Comisión de Régimen Económico fue el viceministro de Economía, Daniel Falconi. Expuso a detalle cómo se armó la proforma presupuestaria 2024, que supera los 35.000 millones de dólares. Reconoce que los rubros de educación y salud tienen un incremento, pero que para las universidades, por ejemplo, hay una reducción, lo que se debe a que el año pasado este sector no ejecutó todo lo asignado. Porque los calendarios coincidían en el año anterior también con algunos procesos de reforma fuerte en las estadísticas macroeconómicas. Respecto a los fondos que el gobierno recaudará con el incremento del IVA, Olga Núñez, también delegada del Ministerio de Economía, explicó que ese dinero tendrá como prioridad la seguridad y que los fondos se asignarán previo a un pedido de la Policía, las Fuerzas Armadas y el SNAI. El impuesto al valor agregado, que es como está en este momento, como está legalmente la asignación y como está la ley en cuanto al impuesto al valor agregado, se muestra una caída y eso es importante porque ese es el resultado de cómo está la actividad económica, cómo se proyecta la actividad económica. Estas explicaciones dejaron preocupados a los asambleístas de esa mesa. Dicen que la inversión es menor que el gasto y si bien no pueden hacer modificaciones, sí incluirán las observaciones. Lo que más nos llama la atención es el monto del financiamiento del presupuesto en deuda, que es más o menos está hablando de 10.991 millones, casi 11.000 millones de dólares que tenemos que ver cómo va a financiar. Por ejemplo, en lo que es la inversión, y la inversión es casi nula, es muy poquito. Desde el gobierno dicen que la necesidad de recursos es urgente y por ello hay que hacer ajustes en el tema de impuestos y el nivel de deuda proyectado. Lo que está haciendo el Ejecutivo, vemos que se ha reducido también el riesgo país. Por ende va a haber mayor inversión extranjera, mayor generación de empleo y creo que las proyecciones que hace el Ministerio de Finanzas pueden ser mucho más altas de lo que estima. La agenda de comparecencias se extenderá toda esta semana. Para finalizar, contarles que la Comisión de Régimen Económico para tratar esta proforma presupuestaria tiene un plazo de 10 días y según la presidenta de esa mesa legislativa estará listo este mismo viernes. Es la información, compañeros. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Muchísimas gracias por ese reporte. Las lluvias continúan causando estragos en la provincia de Bolívar. 7 comunidades rurales de la parroquia San Luis de Pambil están afectadas tras la creciente del río Suquibí. Las últimas lluvias en la parroquia San Luis de Pambil del cantón Guaranda han provocado daños en 7 comunidades. Aquí en Tabanal Grande está una alcantarilla que está a punto de ser arrasada, en tanto que en la comunidad de Libertad de Salinas un puente fue arrasado. Y el puente también en la comunidad de Faraón fue arrastrado con la corriente y con ello la tubería que dirige el agua a esta comunidad, dejando a más de 3.000 personas sin este líquido vital. Estamos al borde de que si viene otra creciente más fuerte, se va todo. Tenemos incomunicada gran parte de la parte alta y acá en el sector de San Luis de la Merced, un recinto que pertenece aquí a la parroquia, tenemos alrededor de 7 viviendas que están en riesgo y la vía principal. Se planifica entre las autoridades de la Junta Parroquial y el Cantón Guaranda declarar en emergencia a esta localidad para poder trabajar en obras que mitiguen las afectaciones que hasta ahora deja esta estación invernal. Y más de 700 eventos peligrosos se han registrado en el país producto de las fuertes lluvias. Las provincias más afectadas a la fecha son Manabí y Guayas. Nuestra compañera María Mercedes Pesantes nos tiene más información. Adelante.
¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Sí, las precipitaciones a nivel nacional continúan dejando múltiples afectaciones. Y es que las cifras actualizadas que comparte la Secretaría de Gestión de Riesgos hablan por sí solas. Al momento estamos en nivel 4 de afectación. Esto porque el número de personas afectadas ya superan las 8.000 y en algunos puntos se ha necesitado atención subsidiaria, como en el Cantón Chone, en la provincia de Manabí. Revisemos, ya se cuentan más de 700 eventos peligrosos. La mayoría de estos han sido inundaciones, deslizamientos y colapsos estructurales. 13 ríos se han desbordado, 11 en la provincia de Los Ríos y 2 en Guayas. La mayor cantidad de afectaciones están en este momento en Manabí. Le sigue Guayas, Los Ríos, Esmeraldas, Cotopaxi, Santa Elena, El Oro y Bolívar. También les contamos que se cuentan 6 personas fallecidas y más de 100.000 afectadas. También cerca de 23.100 viviendas tienen afectaciones y más de 70 han sido destruidas. A su vez, se registran daños en más de 400 unidades educativas. Les contamos también que el sector agricultor ha sido fuertemente golpeado por estas precipitaciones. Cerca de 23.100 hectáreas de cultivos han sido afectados. Y preste las debidas precauciones porque según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMI, hasta el miércoles 28 de febrero, precipitaciones de alta intensidad podrían presentarse en la costa, específicamente en las provincias de Manabí, Los Ríos, Guayas y El Oro. Y en la región Sierra revisamos también que en Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Azuay y Loja también podrían presentarse. Y en la Amazonía, específicamente en Napo, Pastaza y Morona, Santiago. Y en la región insular, en la isla Isabela. Esa es la información, compañeros, amigos televidentes. Otros temas. La Armada del Ecuador realiza a diario operaciones de exploración aeromarítima con aeronaves de la aviación naval. En lo que va del estado de excepción, se han incautado 10 toneladas de droga en alta mar. Bernarda Ceballos fue parte de una misión y nos cuenta los detalles. Hola, Bernarda. Compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, nos hemos trasladado hasta la base aeronaval de Manta y este es el avión caza que ejecuta exploración aeromarítima junto a buques de escuadra naval y unidades guardacostas que identifican e interceptan contactos de interés o embarcaciones que ejecutan actos ilícitos en el territorio marítimo ecuatoriano. Nosotros fuimos parte de una misión y en nuestro recorrido se logró identificar a un objetivo. A continuación les tenemos preparado el siguiente reportaje, veamos. El punto de partida es la estación aeronaval de Manta. Previo al vuelo, la tripulación da las indicaciones respectivas y se procede a abordar la aeronave caza que en esta ocasión sobrevolará el área marítima centro-sur. A bordo del avión va la dotación de vuelo, el oficial táctico encargado de la operación, es decir, quien les dice a los pilotos el lugar exacto donde se encuentran los contactos de interés o lanchas que realizan actividades ilícitas en el territorio marítimo, además del radarista y el operador del equipo electroóptico, que en pocas palabras es una cámara avanzada que permite realizar acercamientos para visualizar lo que hay al interior de las embarcaciones sospechosas. A una hora del despegue, la tripulación recibió información de inteligencia mediante frecuencia, y es que a 60 millas de Salinas se había detectado a una embarcación sospechosa. La dotación de vuelo logró localizarla, y esto es lo que se pudo observar en las pantallas del equipo electroóptico. Se trataba de un buque que estaba rodeado de otros navíos más pequeños que transportaban combustible. Una vez detectado el objetivo, la tripulación compartió la localización de la embarcación sospechosa con los buques de la escuadra naval y las lanchas guardacostas para que la intercepten. Posteriormente, las autoridades respectivas tendrán que determinar si estas pangas estaban siendo o no utilizadas para el contrabando de combustible.
en lo que va del 2024. Estas operaciones han permitido contribuir con el decomiso de 28 canecas de combustible, 20 contactos de interés y 10 toneladas de droga en los espacios marítimos jurisdiccionales ecuatorianos. El alcaloide incautado tenía un valor de 210 millones de dólares en el mercado internacional. La Estación Aeronaval de Manta cuenta con aeronaves tripuladas y no tripuladas, aeronaves en las que complementariamente a las actividades en apoyo al decreto 110 y 111 se realizan operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia y reconocimiento, evacuación aeromédica, además de vuelos de seguridad hidrocarburífera. Cabe destacar que esta aeronave también apoya a otras instituciones del Estado. Por ejemplo, durante el 2023 llevó víveres y carga hasta las Islas Galápagos. Esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Bernarda. Muchas gracias por la información. Amigos, ahora les contamos que este fin de semana la policía decomisó más de 2 toneladas de droga que eran almacenadas en viviendas de una urbanización en el norte de Guayaquil. Se conoce que la sustancia provenía desde Colombia. Las operaciones policiales fueron ejecutadas por los agentes de la Unidad de Investigación Antidrogas de la Policía Nacional, quienes detectaron que dentro de estas 2 casas, situadas en una urbanización privada de Guayaquil, alquiladas en diciembre de 2023, acopiaban droga. Los inmuebles se ubican en el distrito Pascuales, en una urbanización de la autopista Narcisa de Jesús, norte del puerto principal. Indudablemente los grupos narcodelictivos buscan estas organizaciones para pasar desapercibidos. En ambas casas en total se decomisaron 2 toneladas 400 kilos de cocaína, que estaban en 366 paquetes. Los agentes mencionan que el alcaloide llegó vía terrestre desde Colombia, pasó por varias provincias del país y al momento en que era descargado en sacos de yute de la camioneta dentro de la urbanización, la policía que le venía siguiendo el rastro al grupo delictivo los atrapó en flagrancia. Los momentos de la acción policial fueron captados por cámaras. 4 personas aprehendidas de nacionalidad ecuatoriana. Uno de ellos tiene antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en el año 2015. Este es el tercer caso de droga hallada dentro de casas ubicadas en la provincia del Guayas, en lo que va desde 2024. Los gendarmes indican también que en estos últimos decomisos siguen encontrando armas de grueso calibre, que son utilizadas por integrantes de estas bandas narcocriminales para custodiar el alcaloide que tiene como destino el puerto de Guayaquil. En Estados Unidos el valor de la droga incautada es de 65 millones de dólares, mientras que en Europa el valor asciende a 90 millones de dólares. Más de 4.100 operativos ha ejecutado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas y Galápagos, desde que inició el conflicto armado interno hasta este lunes. En total, 402 terroristas han sido detenidos. Sí, ahí estamos. En medio de una rueda de prensa realizada este lunes 26 de febrero en la primera zona naval en Guayaquil, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó los resultados militares obtenidos hasta la fecha, desde que se decretó el estado de conflicto armado interno. En las provincias de Manabí, Galápagos, Santa Elena y Guayas se han desplegado 4.122 operaciones militares, en las que se ha detenido a 402 terroristas. Con ellos se ha decomisado 249 armas, entre cortas, largas y traumáticas, con 13.338 municiones de diferentes calibres. También 343 explosivos han sido decomisados y desactivados. Además, 495 kilogramos de sustancias sujetas a fiscalización, es decir, casi media tonelada, 306 terminales móviles, 85 equipos de radiotransistores. Pero los controles de las Fuerzas Armadas no se han limitado a las calles, sino que también han intervenido en las cárceles de estas 4 provincias. Venga, ¡hombre conmigo! Vamos, atentos, señores del perímetro. En donde se han trasladado a 31 reos a otros centros carcelarios, decomisados 132 armas de fuego, 30 armas blancas y más de 124 kilos de droga. Municiones, un número grande, impresionante, 48.677 municiones. También rescatamos a 22 personas que estaban tomadas en la cárcel
y fueron liberadas. A estos resultados se unen los obtenidos por la Armada del Ecuador, que ha realizado 102 abordajes a embarcaciones por diferentes delitos, en donde 5 toneladas de droga han sido decomisadas. Esto dentro de la zona económica exclusiva del Ecuador, que se extiende desde la provincia de Esmeraldas hasta las costas de la provincia de El Oro e Islas Galápagos. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista para CNN en español, se refirió a los resultados de los operativos y seguridad luego de la declaración del conflicto armado interno. Habló del aumento del IVA y de la reelección. Además, defendió su decisión de no enviar armas rusas catalogadas como chatarras a Estados Unidos. Escuchemos sus declaraciones. Hemos reducido dramáticamente las muertes violentas diarias que eran producto de un Estado tomado por el narcoterrorismo. Asimismo, estamos en un proceso de transición también para recuperación económica. El IVA es una medida dolorosa, necesaria y momentánea, porque por más que el 13%, del 12 al 13% queda permanente, el resto es temporal. Estamos viviendo desastres naturales. Tengo llamadas de más de 60 cantones en el país que me piden atención. Heredamos 4.600 millones de dólares de pagos atrasados. El momento en el que vemos que está mejorando la situación, el IVA se reduce. Para nuestra misma sorpresa, los Estados Unidos comunica públicamente de que eso va a ser llevado para un conflicto armado en Ucrania, lo cual nosotros no queremos ser parte, del cual nosotros no queremos triangular tampoco armamento y en el cual no queremos andar violando tampoco ningún tratado internacional. Entonces, ¿qué dijimos en ese momento? Ya si es que públicamente esa es la idea, nosotros no podemos seguir adelante con eso. También Rusia es nuestro tercer socio comercial y en ese caso particular sí tendrían la razón, ya que estaríamos triangulando armamento y eso no lo vamos a hacer. Yo no estoy buscando la presidencia, yo estoy buscando es mejorar la vida de los ecuatorianos y para eso creo que debería haber cierta continuidad. No podemos parar ahora. Para mí es ya de una forma hasta casi una obligación que tengo yo con el pueblo ecuatoriano, con los jóvenes. Sí, está en Israel, ella tiene que reportarse a Cancillería y seguirá trabajando en Israel. Yo seguiré siendo presidente de la República y pues hasta cuando legalmente tengo que ceder la presidencia a un vicepresidente, ahí lo haré, que es cuando inicie la campaña, un mes antes de las elecciones. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar, para mañana está prevista la audiencia de formulación de cargos en el caso del asesinato de Fernando Villavicencio. Además, el vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, presentará sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Asamblea, en el marco del juicio político que se sigue en su contra. Les contamos todo al regresar. Más noticias en 24 horas. Les contamos: el Pleno del Consejo Nacional aprobó hoy la convocatoria oficial para que los 13,6 millones de votantes acudan a las urnas y decidan el futuro de las 11 preguntas de la consulta popular propuesta por el presidente Daniel Noboa. Además, fijó el límite del gasto electoral para la campaña en 5,4 millones de dólares, de los cuales 2.730.000 serán para el sí y para el no. La consulta popular y el referéndum será el próximo 21 de abril de este año. El vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, afronta un nuevo proceso de juicio político en la Asamblea Nacional. Este miércoles presentará sus pruebas de descargo. Irá a la Asamblea a defenderse de un nuevo juicio político. Fausto Murillo dice ser incómodo para quienes impulsan una agenda de impunidad. Identifica a la Revolución Ciudadana y al Partido Social Cristiano como las fuerzas políticas que están detrás de este intento de destitución. Cuando tenía la mayoría, Wilman Terán, Javier Muñoz y Maribel Barreno, haciendo lo que estaban haciendo y que evidenciaba ante el país un concurso para Corte Nacional plagado de anomalías e irregularidades que yo denuncié,
estos dos partidos, estas fuerzas políticas, mutis en el foro. Irá a presentar sus pruebas de descargo sobre las 5 causales que se han presentado en un proceso, donde también se enjuicia políticamente al ex vocal Juan José Morillo, y dice que aquello no es coincidencia. Maliciosamente no separan el informe atribuyendo los cargos a cada uno de los interpelados, sino que envían un solo informe. Ahí está un artificio para querer posicionar. Las conductas, como digo, son diferentes. Entre las causales, a decir de quienes impulsan este proceso, arrogarse funciones cuando estuvo al frente de la judicatura y no investigar en su momento a sus otrora colegas Juan José Morillo y Maribel Barreno, hoy procesados por la justicia. De aquello, dice, se defenderá, entendiendo lo que está en juego. Justo cuando estamos haciendo un proceso de selección de jueces de Corte Nacional, estos nuevos jueces tienen que elegir al presidente titular de la Corte Nacional de Justicia. Esa Corte Nacional de Justicia tendrá que enviar la terna definitiva para el nuevo Consejo de la Judicatura, que empezará sus funciones en enero del 25. O sea, no es cosa menor lo que está en juego. Fausto Murillo será recibido este miércoles por la mañana en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por el asesinato de Fernando Villavicencio será este martes. Esta será la 4ª ocasión en que se intente instalar la diligencia. Familiares y amigos señalan que aún resta la investigación que determine a los autores intelectuales. Familiares y amigos del candidato presidencial Fernando Villavicencio esperan que este martes finalmente se instale la audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 procesados por su asesinato. Esto luego de que por 3 ocasiones la diligencia ha sido suspendida. Ya no tiene la jueza más pretextos por parte de los procesados para dilatar más la audiencia. Mañana tiene que darse, quieran o no quieran los procesados. Si es que mañana son llamados a juicio los procesados, deberíamos tener una sentencia hasta mayo o junio como máximo. Y aunque en la diligencia de este martes no se practican pruebas, hay 2 procesados que serían claves para determinar a los autores intelectuales del crimen, entre ellos Carlos Angulo y Laura Castillo. Los 2 serían integrantes de la banda Los Lobos, de la facción Los Invisibles, dedicados al transporte de droga, provisión de armas y sicariatos en Quito, y sobre ellos estaría Fabricio Colompico. Carlos Angulo, que es quien contacta y estructura el crimen utilizando la logística que tiene Fabricio Colompico, ¿sí? Es quien sabe quién lo contrató. Los allegados a Villavicencio temen que algo les pueda ocurrir a estas 2 personas, tomando en cuenta que de los 13 detenidos por este caso, 7 fueron asesinados mientras estaban presos. Le corresponde al gobierno nacional garantizar, sí, la integridad de todos estos participantes. A la par hay una investigación para identificar a los autores intelectuales del asesinato del político, investigación que tendría vinculación con el caso Metástasis. Yo no tengo ninguna duda en eso. Yo tengo certeza que tanto Aliaga, ¿sí?, indirecta o directamente, junto a Jordán, son parte del plan para acabar con la vida de Fernando Villavicencio. Es decir, las 2 investigaciones se conviertan en una sola cuerda, ¿sí? Y pues desde allí se investiguen temas, nexos, relaciones. Mientras tanto, el FBI continúa colaborando con las indagaciones, así lo asegura la esposa de Villavicencio, pero la información que han obtenido hasta el momento es reservada. Ya son 5 los procesados por el asesinato del fiscal César Suárez Pillay, ocurrido el 17 de enero pasado. Este lunes, Fiscalía involucró a 3 personas más. Es un proceso que se lleva con total hermetismo por seguridad. Este lunes, en una audiencia virtual, la Fiscalía General del Estado vinculó a 3 personas más en el proceso por el asesinato del fiscal César Suárez Pillay. Se trata de 3 hombres: Kevin Steven León Méndez, Javier Andrés Torres Zúñiga, en 2015 vinculado en un proceso por tráfico de drogas, y Javier Benito Morán Moreno, quien ha afrontado procesos por robo y asesinato entre 2008 y 2013. A todos, una jueza de la Unidad Judicial del Albán Borja en el norte de Guayaquil les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. No podrán salir del país, deberán usar un dispositivo de rastreo electrónico y tendrán que presentarse periódicamente ante la Fiscalía. Es decir, se podrán defender en libertad por ahora. Con estos ya son 5 los procesados en el caso, pues el pasado 18 de enero, un día después del asesinato, fueron detenidos Cristian Gabriel Ponce Márquez y Ángel Gonzalo Altamirano Barrera,
a quienes se dictó prisión preventiva y al momento permanecen recluidos en la penitenciaría del Litoral. Según la policía, los dos primeros involucrados pertenecen a la agrupación terrorista Chone Killers. Estos habrían señalado a los nuevos involucrados, quienes también aparecerían en videos de cámaras de seguridad. La investigación, que se extiende por 30 días más, está a cargo de la Unidad de Delincuencia Transnacional FEDOTI, la misma a la que pertenecía el agente Suárez, quien fue asesinado el pasado 17 de enero cuando circulaba en su vehículo por la Avenida del Bombero en el norte de Guayaquil. Días antes del crimen, Suárez, quien estuvo al frente de investigaciones sensibles en materia de corrupción y crimen organizado, solicitó a la Fiscalía de Manabí información sobre la esposa de alias Fito, cabecilla de los choneros. Eso lo confirmó el gobierno argentino tras la deportación del círculo familiar del narcotraficante. Suárez es uno de 7 fiscales asesinados desde 2019, según información del gremio. 62 de ellos cuentan a la fecha con seguridad especial. Momento de una pausa, amigos, pero enseguida les contamos. Aina Yambia, una pequeña de 2 años, quien fue reportada como desaparecida, fue hallada sin vida. La Fiscalía informó que su madre recibió prisión preventiva por este caso. Además, el ministro de Turismo habló sobre la tasa de ingreso al Parque Galápagos y señaló que es necesario. También explicó que la ley de turismo ya está en manos de la Asamblea Nacional. Los detalles de este y otros temas al volver, quédense junto a nosotros. Estamos de regreso con más información. El Ministerio de Turismo justifica el incremento de la tasa de ingreso al Parque Nacional Galápagos. El titular de esta cartera de Estado se refirió además al proyecto de ley urgente para reactivar el turismo. Desde agosto, el ingreso al Parque Nacional Galápagos tendrá nuevos valores. El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos aprobó la semana pasada la actualización de la tasa de ingreso por conservación de las áreas protegidas en el archipiélago, rubro que no se había modificado en los últimos 26 años, por lo que el costo para el ingreso a las áreas protegidas en Galápagos será de $30 para nacionales y $200 para extranjeros. El turismo masivo está afectando Galápagos. Vemos lugares turísticos con mucha saturación y que está generando un impacto negativo a través de la introducción de más especies invasoras, desabastecimiento de víveres. Según dijo el ministro de Turismo, Nils Olsen, el Parque Nacional Galápagos a través de esta tasa recauda entre 14 y 18 millones de dólares anuales. Con el incremento en el 2025 podrá llegar a 40 millones de dólares. ¿Para qué se utilizan esos recursos o para qué se deben de utilizar? El Parque Nacional Galápagos y la ABG para proyectos de conservación y control, y los municipios para mejorar sus servicios básicos. El funcionario se refirió también en la entrevista para Teleamazonas sobre el proyecto de ley urgente para reactivar el turismo. Habló de 3 ejes: mejorar la competitividad del sector turístico, mejorar la promoción y darle alivio financiero a la industria del turismo. Vamos a eliminar el 5% del impuesto al galón de combustible. También se está proponiendo eliminar el 5% del ISD a las aerolíneas internacionales. Llegar a 0. Y también a las nacionales. El documento propone además eliminar el pago del impuesto a la renta a los eventos internacionales. Estos eventos masivos no solo que ponen al Ecuador en el ojo de la región, sino también que dinamiza la economía. Olsen recordó que el gobierno ofrece un crédito al 5% de interés a 10 años plazo con 1 año de gracia para las micro y pequeñas empresas. La adicción a las redes sociales continúa siendo un debate entre los expertos en salud mental. Además de los riesgos a los menores, están expuestos por su uso. En nuestro espacio de entrevistas, Hora 25 se expuso la problemática. Según los últimos análisis, en Ecuador más de 1 millón de los usuarios de redes sociales tienen entre 13 y 17 años. En el programa de Teleamazonas Hora 25, un panel conformado por expertos en salud mental y tecnología opinó sobre el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes. El neurólogo Eduardo Arízaga sostuvo que los cánones de belleza que proponen las redes sociales cada vez afectan más a los niños y jóvenes. La persona, digamos una niña o una adolescente, va a empezar a sentirse
que no está dentro de lo que debe ser normal para ella. Y comienza la depresión. Bernardo Castro, psicólogo de adolescentes y familia, afirma que los adolescentes se encuentran en redes sociales con un sistema de búsqueda y recompensa. Siento que el adolescente o el niño descubre que el placer es inmediato, se retroalimenta ese circuito constantemente. Sostuvieron también que padres de familia son los responsables cuando facilitan a sus hijos el acceso a las redes sociales y que existe la necesidad que conozcan el funcionamiento de las mismas. ¿De quién es la responsabilidad? Mía como padre, que no estoy siendo responsable también. Ya, qué lindo, porque sus amigos tienen. También esto es una presión social. Cuando a mí me dicen, increíble, mi niño ya nació y ni le he enseñado y hace esto. No, no es que nació aprendiendo, es que es lo que nos ven. Además de la adicción a las redes sociales, existen otros riesgos a los que se exponen los menores de edad, como el ciberacoso, el cyberbullying y mucho más. La Cámara Baja de Florida y el Senado de la Florida aprobaron una ley con la que se prohibiría que los menores de 16 años tengan cuentas en redes sociales. Incluso se cerrarían las creadas anteriormente, utilizando métodos de verificación de edad de usuarios. Y una menor de 2 años de edad fue enterrada debajo de su propia casa. La niña que fue reportada como desaparecida por su madre y su padrastro, la mamá de esta niña tenía antecedentes de ser víctima de constantes maltratos. Un CAN especializado en la búsqueda de personas fue el que dio aviso a quienes la buscaban intensamente. El pasado martes 20 de febrero en el cantón Taixa, perteneciente a la provincia de Morona, Santiago, se reportó la desaparición de Yambia Aina Kimberly, una menor de 2 años de edad, quien según la denuncia puesta por su propia madre fue vista por última vez cerca a la vía principal, mientras ella daba de comer a unos animales. Al principio fue la señora madre por consejo del padrastro, del padre, de su pareja. Ellos fueron, la señora madre a sabiendas de la atrocidad, fue quien interpuso la denuncia tanto en Fiscalía y en Policía Nacional. Desde la alerta, bomberos de Pastaza, policía, militares y comuneros realizaron la búsqueda en 3 posibles lugares, sin imaginarse que encontrarían el cuerpo de la pequeña niña enterrada debajo de su propia casa. Y bastantes vecinos habían argumentado que se la había visto en tal lado, que se la había visto al lado de la casa del vecino, en la tienda, en la casa de la abuelita, entonces había muchas versiones. El hallazgo fue posible mediante el olfato de un can llamado Zeus del equipo especializado en este tipo de búsquedas del Cuerpo de Bomberos de Mera, quien de forma desesperada comenzó a remover la tierra que se encontraba abajo del piso de dicha casa. Acto seguido, se continuó removiendo la tierra guiándose por el hedor de putrefacción, encontrando lamentablemente a la menor envuelta en un saco de yute a 1 metro de profundidad. Los perros de la familia, el can de aquí comienzan a raspar y ven que hay material removido. Estaba envuelta en un saco y se le puede visualizar lo que es el rostro. Inmediatamente se detuvo a la madre de la menor junto al padrastro de la pequeña Kimberly, quienes según testigos maltrataban constantemente a la menor. También se conoció que hace más de 1 año atrás habrían dejado abandonada a la pequeña niña en una mochila, siendo recuperada por autoridades quienes enviaron a la pequeña a un centro de acogida. Sin embargo, hace apenas meses, por pedido de la madre, fue devuelta a su hogar, donde los maltratos habrían continuado hasta este domingo que fue encontrada sin vida. Y relativamente la menor pasó aproximadamente 2 años, 5 o 6 meses en una casa acogida. Entonces, fue prácticamente que se la entregó recientemente a su familia. El levantamiento del cadáver lo realizó personal de criminalística de la Policía Nacional y fue llevada hasta el centro forense en Morona, Santiago. Ahora en nuestro segmento Economía para Todos hablaremos sobre el riesgo país. Economía para Todos. El riesgo país es una de esas variables que dicen mucho, pero que no lo dicen todo. En otras palabras, es un dato importante, pero tampoco es que el mundo gire alrededor de este número. Luego de esa curiosa introducción, veamos cómo ha caído el riesgo país en las últimas 2 semanas, sobre todo a raíz del aumento del IVA. Porque el riesgo país mide la probabilidad de que el Ecuador no pague sus deudas y, por lo tanto, una actitud responsable de querer equilibrar el presupuesto es bien vista y definitivamente reduce el riesgo país del Ecuador.
La semana pasada cerró en 15 puntos porcentuales, lo que significa que si el Ecuador colocara deuda en bonos en los mercados internacionales, tendría que pagar 15 puntos más que los de Estados Unidos, lo cual, a pesar de la caída, sigue siendo demasiado alto. Por lo tanto, la buena noticia es que el riesgo país ha caído, lo cual refleja que estamos en la dirección correcta y ahora está en su mejor nivel en cerca de un año. Pero todavía queda mucho camino por recorrer. Necesitamos algunos años con políticas equilibradas para poder bajarlo a un nivel manejable y así poder renovar nuestras deudas y no vivir cayendo en moratoria con una terrible frecuencia. Muchas gracias. Economía para todos. Y a esta hora el presidente Daniel Noboa cumple agenda en Cuenca, provincia de La Suaya. Allí firmó un convenio para mejorar la movilidad sostenible. Iván Rodríguez nos trae los detalles. Hola, Iván. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en la Plaza del Portal Artesanal de Ledega, aquí en la ciudad de Cuenca, con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa, se firmó el convenio con el Banco Alemán y el Banco de Desarrollo para emplazar proyectos que tienen que ver con la movilidad sostenible. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República. El programa de movilidad humana sostenible representa la ejecución de obras que priorizan el cuidado medioambiental, promoviendo el uso de transportes públicos eficientes, la implementación de infraestructuras para el transporte no motorizado y la adopción de políticas que fomenten la reducción de emisiones contaminantes. El crédito es por el orden de los 29 millones de dólares, recursos económicos que permitirán ejecutar diferentes obras en la capital azuaya como el bus eléctrico, la bicicleta pública, ciclovías, es lo que indicó el alcalde Zamora. Estos recursos serán enfocados de manera especial para fortalecer los proyectos de bicicleta pública, que aquí en nuestras espaldas está una precisamente de las estaciones, y además de implementar más estaciones, mirar hacia la bicicleta eléctrica para que pueda ser realmente un mecanismo de movilidad dentro de la ciudad. Y ministros como el de Finanzas y la de Gobierno estuvieron presentes en este evento. Y tras cumplir con este compromiso, el primer mandatario de forma inmediata dejó la ciudad de Cuenca. Es lo que les podemos contar a esta hora de la tarde. Regreso a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván. Muchas gracias. Amigos, ahora vamos con las noticias internacionales.